Estamos de regreso con la entrevista central de este programa Despierta RD. El tema haitiano obligatoriamente acapara la agenda nacional e internacional. Inocencio García, secretario de Asuntos Haitianos de la Fuerza del Pueblo, está con nosotros a esta hora. Bienvenido, Inocencio. Buenos días a Buenos ustedes, muchas días. gracias por la invitación. Qué Bueno, creo bueno. que la pregunta obligada es el panorama haitiano. ¿Cómo lo percibe la República Dominicana? Usted como secretario de Asuntos en materia justamente del tema haitiano, ¿cómo está viendo la situación? Bueno, lo que ha ocurrido con el asesinato del presidente Jovenel Moïse es que se profundiza algo que ya venía corriendo desde hace mucho tiempo y particularmente en el gobierno del presidente Jovenel Moïse, que es el vacío de poder constitucional. Es Ujú. decir, esa es la caracterización que creo que podemos darle a este evento tan trágico y tan lamentable, ¿no? Ustedes analizaban en los análisis y comentarios que hicieron, muy acertados, el hecho de que el presidente Jovenel Moïse venía con un proceso de dificultades políticas, porque en Haití el problema es que la baja participación del padrón electoral, ¿no? No hay Sí, sí, padrón, ¿no? No hay sí. padrón. eh, Cuando los presidentes asumen, a- generalmente asumen con poca legitimidad política. Ujú. Y entonces en el transcurso de su ejercicio, entonces se produce otro fenómeno que es la ilegitimidad del ejercicio del poder, ¿no? Es decir, son dos fenómenos que se juntan ahí que hacen que las crisis en Haití sean tan profundas, tan prolongadas y permanentes. Entonces, bueno, creo que la misma Lorena señalaba el tema que yo creo que es importante aclarar, es que en Haití el tema, es decir, la disposición electoral, los tiempos electorales están conectados con el tiempo constitucional, Ujú. ¿no? Por lo que decía Lorena en su análisis, que yo creo que es correcto. Al presidente Jovenel Moïse le correspondía dejar Salir. el cargo este 7 de febrero de este año. Es decir, quizás si el presidente, lamentablemente, si el presidente Jovenel Moïse hubiese acatado Ujú. la disposición constitucional, estuviera vivo probablemente, ¿no? Con mucha seguridad estuviera vivo porque definitivamente el presidente Moïse se convirtió desde el enero del 2019, cuando por decreto cierra el Parlamento, ya en un presidente de facto. Ocurrió lo mismo el 11 de enero de 1999 con el presidente Preval. Sigo Preval. Yo estaba en la Embajada Dominicana, vi el discurso y el presidente Preval, mediante decreto, hizo cesar el Parlamento Ajá. y desde ese momento ya también la situación del gobierno del presidente Preval empezó a deteriorarse, ¿no? Los últimos años, de 99 hasta el 2001, fueron años de muchas tensiones con la oposición. Entre ellas estaba el agrupamiento Convergencia Democrática, donde estaba el distinguido intelectual haitiano de Gerard Piechard, profesor emérito de la Ujú. Universidad de México. Y entonces lo que está pasando en Haití es que hasta donde nosotros podemos verlo es que Haití en este momento y ya hace un tiempo, Haití no está teniendo fuerzas propias para salir de su situación. Por lo que desde la Fuerza del Pueblo sugerimos que Naciones Unidas, Ujú. ¿no? Ya se va a reunir el Consejo de Seguridad, Naciones Unidas acude en auxilio de la población haitiana, que déjenme decirle, hace tiempo la misma Naciones Unidas ha declarado que hay alrededor de entre 2.5 y 4 millones de habitantes, de ciudadanos haitianos que están en inseguridad alimentaria. Ese Imagínese. es un tema que hay que tomarlo en De cuenta como 11. parte de la crisis estructural. Hay Ujú. alrededor de un 38-39% de la población. Eso en primer lugar. En segundo lugar, Haití tiene también
un problema estructural gravísimo que es estrés hídrico. Es decir, hay mayor demanda, el estrés hídrico se produce cuando no hay relación entre la oferta de agua y la demanda de agua. Y resulta que Puerto Príncipe, que solamente tiene el 15% de la superficie territorial, tiene alrededor de un poquito más de 4 millones de habitantes en un espacio reducido. Lo que eso implica es que ahí hay una tremenda tensión desde el punto de vista de demanda de recursos para la reproducción de la propia vida, ¿no? Entonces, cuando nosotros como Fuerza del Pueblo estamos proponiendo que Naciones Unidas acude en auxilio, por un lado, desde una perspectiva humanitaria, también que vaya desde la perspectiva institucional. Pero ahí nosotros hacemos una sugerencia, y es que no se cometa el mismo error de enfoque, que es el enfoque de seguridad regional, que estaba contenido en la resolución 1542 que instituyó la MINUSTAH, la Misión de Estabilización de Naciones Unidas. ¿Usted cree que no es para Haití. necesario nuevamente? Bueno, ahora es necesario, pero lo que Haití ha necesitado desde hace muchísimos años, desde hace décadas, es una reconstrucción económica y social. Es decir, como por ejemplo, te puedes solo proponer restauración de la democracia a través de elecciones sucesivas, cuando tú no tienes agua potable, cuando no tienes carreteras, cuando no tienes hospitales. Es decir, la democracia no actúa en el vacío, lo decía el profesor Juan Bosch. La democracia, decía el profesor Bosch, es sencillamente salud, trabajo y educación. Así es. Lo que Haití, las instituciones haitianas, no sirven a sus ciudadanos. Entonces, ese es el enfoque que la Fuerza del Pueblo está proponiendo, de que no solamente sea el enfoque de seguridad regional, que es lo que tradicionalmente ha salido tanto de la Organización de Estados Americanos y de Naciones Unidas, particularmente del Consejo de Seguridad. ¿Ha sido falta de voluntad de la comunidad internacional de intervenir a Haití y aportar para que esos problemas que usted plantea, que son estructurales, puedan ser resueltos por lo menos a corto plazo o a largo plazo o a mediano plazo? Bueno, a corto plazo no hay solución. No hay forma. Tiene que ser un enfoque precisamente de mediano y de largo plazo. Y otra cosa, que los haitianos deben de dejarse de ayudar, ¿no? Porque ese es también un grave problema de que no hay el suficiente concurso, ¿no? No vamos a entrar a los problemas históricos porque entonces no viene, son importantes, pero el tiempo no nos permitiría hacer ese análisis, pero el hecho es que es un plan de mediano y de largo plazo, porque no hay solución al corto plazo, y yo diríamos que ha habido errores de la comunidad internacional, porque por ejemplo, no solamente lo decimos nosotros, lo dice un informe servido al antiguo ministro de Asuntos Extranjeros francés, Dominique de Villepin, donde se analiza la relación bilateral franco-haitiana, y en ese informe del 2004, servido a ese ministro de Asuntos Extranjeros, Dominique de Villepin, se señala que fue un gravísimo error la decisión del Consejo de Seguridad del embargo 94-98. Yo viví parte de eso porque estaba en la embajada y lógicamente ese embargo acabó con la poca infraestructura productiva que tenía Haití, ¿no? Y luego, por eso hablamos de que debe ser un enfoque de reconstrucción económica y social, porque ustedes se imaginan 6.000 millones de dólares, que ya es la cifra oficial de Naciones Unidas, invertida en la MINUSTAH, invertida en agua potable y saneamiento, carretera. Algo cambia. Algo no hubiese cambiado. Para no decir que el país, pero algo cambia. Un problema se hubiese resuelto, por lo menos uno. Por ejemplo, en ese informe que yo he hecho referencia de las relaciones franco-haitianas, y yo siempre lo he planteado, uno de los aspectos que toma en cuenta ese informe de los franceses es
cómo se puede desarrollar un sistema político sin carreteras, sin vías de comunicación que conecten a la capital con el interior. Es decir, eso también lo vivimos allá. No ha permitido en Haití lo que se llama la circulación de las ideas políticas, ¿no? Para integrar a esa población a lo que tiene que ver con el sistema democrático. Por ejemplo, Inocencio, ese plan, diría yo, no sé si usted estaría de acuerdo conmigo, por ejemplo, la comunidad internacional diseñar un plan ¿a cuánto? A 20 años, por ejemplo. ¿Y cómo me lo encuentro? Exactamente. Por ejemplo, a 20 años, Francia diga, bueno, yo me comprometo a que las principales vías de comunicación nosotros las vamos a construir. Por ejemplo, Estados Unidos diga, bueno, lo que tiene que ver con el agua y otros servicios, nosotros nos vamos a comprometer. Perdóname, Gilbert. En 20 años, yo pienso que, discúlpame, Lorena, yo pienso que en 20 años, con una vigilancia de la comunidad internacional, yo creo que Haití puede mejorar. ¿Cuándo fue el terremoto? El 2010. 2010. En ese año siguiente, en esos días, se hizo una cumbre extraordinaria de Naciones Unidas para eso. Todos los países signatarios, la mayoría, se comprometió a un tema. No, ¿Se comprometió hace cuánto de eso? Sí, pero comprometerse y hacer un plan. Sí, pero el compromiso de la República Dominicana fue una universidad. Y creo que fuimos uno de los pocos países que cumplió con eso. Sí. La comunidad internacional celebró una cumbre extraordinaria en Naciones Unidas para comprometerse a ayudar a Haití en el 2011 para un tema específico, reconstruyendo y arreglando. Eso va concatenado a un plan, porque eso era un plan. Ahora, yo me voy más a un punto que toca Pero yo quiero que me conteste la pregunta que yo le digo sobre esto, para que luego entre en la tuya, porque si la comunidad internacional hace un compromiso serio, de realidad, porque Haití puede desestabilizar América Latina. Ahí es que está. Haití puede desestabilizar América Latina. Ahí es que está. Y perdemos todos. Todos perdemos. Me parece que escuchar la opinión suya ahí. Me parece que es correcto. Es decir, hay una hipersensibilidad en materia de soberanía en Haití, pero con mucho respeto nosotros decimos que los haitianos deben darse cuenta que, repetimos de nuevo, Haití debe dejarse ayudar. Correcto. Y un plan de esa naturaleza, yo no quiero comprometer a la fuerza del pueblo en esta propuesta. No. Es una propuesta que... Estamos planteando hipótesis. Esas son hipótesis. Haití necesitaría un fideicomiso. Porque si uno empieza a analizar... Manejado de afuera, ¿verdad? No, ahí adentro, pero... comprometer a la clase es decir, comprometer a la comunidad internacional, donde entre autoridades haitianas y comunidad internacional puedan gestionar esos recursos, porque no es cierto que la comunidad internacional va a poner recursos financieros en manos de autoridades, haitianas. Entonces lo que se ve, ¿no? para solucionar eso, y yo creo que Gilbert, usted ha puesto un aspecto importante, y es que si la comunidad internacional no le presta atención urgente a esa situación, pero extremadamente compleja, por lo que ya sabemos, bueno, pues Haití se pudiese convertir en un problema de seguridad regional, y particularmente, bueno, para nosotros que estamos en el mismo territorio, pero particularmente para los Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos debería liderar en Naciones Unidas, no de manera unilateral, ¿no? Creo que a Estados Unidos no le convendría una intervención, como me lo estaban planteando en un programa ayer, intervenir en Haití. Y además Estados Unidos tiene otros frentes a nivel de otras regiones a nivel mundial, y no creo que Estados Unidos quiera involucrarse de manera directa, pero sí Estados Unidos y las demás potencias pudiesen, que están en el Consejo de Seguridad, pudiesen, lo que se va a hacer en el día de hoy, esa reunión del Consejo de Seguridad, pero esperamos que del Consejo de Seguridad no se repita, reiteramos, el enfoque de la resolución 1542, porque en Haití no se puede hablar de democracia si no hay comida, si no hay agua potable, si no hay hospitales. Si no hay salud. Si no hay salud. Ni siquiera para comprar una mascarilla tienen en este momento. Si no hay educación, y si además, si tú tienes
como he visto en algunos documentos, el 85% de tu capacidad intelectual fuera del país, Claro. ¿no? Entonces, Es decir, que en definitiva, hacia la conclusión que uno se acerca es que Haití debe de dejarse ayudar porque definitivamente tiene que tratar de recomponerse una transición pacífica en Haití, y ellos solos no van a poder Dejamos inconclusa una resolver. pregunta de Loreni yo quiero en el tocar, aire. sí, yo quiero tocar el tema de la repercusión para la República Dominicana, porque el tema de los asuntos haitianos tiene inclusive dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores un departamento de relaciones dominico-haitianas. El impacto inmediato de la situación que está aconteciendo en Haití, en el territorio dominicano, y las medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional que tomó el presidente Abinader ayer. Bueno, correcta. Esas 7 medidas del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, encabezado por el jefe del Estado, fueron las medidas que efectivamente deben adoptarse en casos como estos, y más en un estado vecino, y en 2 estados que están compartiendo la soberanía. Por eso decimos que las relaciones bilaterales entre Haití y la República Dominicana son relaciones bilaterales de alta excepcionalidad, porque 2 estados están compartiendo la soberanía de un territorio de 76.000 kilómetros cuadrados. ¿Cuáles son entonces las repercusiones inmediatas? Bueno, tú tendrías de manera potencial la probabilidad de que ante la profundización de la hambruna en amplios sectores de la comunidad haitiana, ya hay más de 20.000 desplazados por la violencia de familias, ¿no?, que se abandonan sus casas por la violencia de la Federación de Pandillas, la Generación 9, y lógicamente que todos esos factores... La industria del secuestro que la ha industria del crecido secuestro, enormemente. entonces Es que una barbaridad. todos esos factores son factores que compulsan hacia una migración, no solo hacia la República Dominicana, sino hacia otros países, pero fundamentalmente hacia la República Dominicana. Me parece que eso es el elemento de seguridad nacional más importante, pero yo creo que el gobierno dominicano adoptó las medidas que efectivamente se deben adoptar en este caso. Bueno, el comercio, lógicamente que se afecta. Esa es otra, Está cerrado desde ayer. Está cerrado. Esa es otra de las repercusiones, porque llamaríamos al gobierno a que también ponga sobre la mesa la posibilidad de diversificar hacia otros países del Caribe su producción exportadora, ¿no? Porque ante la situación de Haití no podemos estar dependiendo solo en materia comercial de las posibilidades de intercambio comercial, sino que tenemos que ampliar el abanico hacia los países del Caribe. Yo sé que hay dificultades en términos de comunicación, pero en definitiva me parece que esos son, hay otros, pero esos son los dos Lorena, los 2 efectos, las consecuencias más inmediatas que tendríamos de la profundización de esa crisis tan compleja que está viviendo ahora mismo Haití. Inocencio, muy edificante la conversación con usted sobre este tema. ¿Verdad, Loreni? Totalmente, y agradecemos su participación esta mañana dando seguimiento a los detalles de la situación haitiana tras el magnicidio perpetrado ayer en Haití. Nosotros con él nos despedimos. Gracias al licenciado Inocencio García, secretario de Asuntos Haitianos de la Fuerza del Pueblo, por compartir estas informaciones importantes con nosotros. A ustedes las gracias por haberse mantenido estas 2 horas con nosotros aquí en Despierta RD. Les invitamos a continuar con la programación de Telecentro y Telemicro Internacional. Mañana viernes el equipo de los elegidos aquí en Despierta a partir de las 6. Nos vemos en una próxima entrega. Bye, bye.